Hola chicos, ¿cómo están? Aquí seguimos con cuentos, historias, más cuentos, más de todo. ¿Estás suscrito ya? ¿Ya compartes? ¿Ya diste like? Bueno, hoy te tengo una historia muy hermosa que se llama La noche del elefante. Y antes de decirte el autor, quiero saludar a Ami y quiero saludar a Andrés que nos siguen en este canal, que disfrutan nuestros cuentos y que nos dejan comentarios. Chicos, vamos a disfrutar esta historia que se llama La noche del elefante y el autor es Gustavo Roldán. Este es un autor argentino. El circo llegó al pueblo y con el circo llegó el elefante. Estoy podrido. Fue lo único que se le oyó decir cuando bajó del tren. El elefante había viajado con el circo por Londres, Moscú, París, Buenos Aires, siempre por las más grandes ciudades del mundo. Y ahora, cruzando el Chaco, había llegado a Saint-Peña, que seguramente también era una de las ciudades más grandes del mundo. Ahí fue cuando dijo, estoy podrido. Y no habló más. Los otros animales lo miraron sorprendidos porque no estaban acostumbrados a que anduviera expresándose de ese modo. Al contrario, tenía fama de ser tranquilo, de ser manso y de ser muy educado. La rutina siguió. Levantaron la carpa, acomodaron las jaulas de las fieras y prepararon un desfile por las calles para que a todo el pueblo le dieran ganas de ir al circo más hermoso del mundo. Todo marchaba sobre ruedas, o por lo menos eso parecía. Nadie se había dado cuenta de que el elefante andaba más trompudo que de costumbre. Nadie sabía, mientras el tren iba recorriendo los caminos de Chaco, el elefante se había puesto a oler. Y esto no hubiera tenido nada de extraño, solamente que percibió el olor de los árboles, el olor del río, el olor de la selva. Miró entre los barrotes de su jaula y vio miles de pájaros que volaban y se posaban sobre los árboles. Miró los árboles. No eran los que él conocía, pero eran árboles. Tampoco eran los pájaros los que él había visto antes, pero eran pájaros. De un lugar así lo habían sacado los cazadores hace ya muchos años. Tantos que ni él mismo se acordaba cuánto tiempo había pasado, pero ahora de golpe se le vino encima todo a la memoria. Y entonces se acordó. Se acordó de esos grandes espacios por donde correteaba con la manada. Se acordó del calor, se acordó de las noches inmensas cuando toda la tierra era de los elefantes. Se acordó de las grandes caminatas para buscar agua y de las peleas con el tigre. Se acordó del miedo. Él era un elefante muy joven, de que apenas empezaban a crecerle los colmillos cuando conoció el miedo. Fue cuando llegaron los cazadores. Hasta entonces creía ser el animal más fuerte, un animal que podía matar a un león con su poderosa trompa y sus colmillos, un animal que había enfrentado al tigre de suave pelaje y que lo había hecho huir. ¡Ja! ¡Qué pequeños son!, pensó cuando aparecieron los cazadores. Pero no sabía que ellos tenían dardos con veneno, que lo podían hacer dormir, que podían hacer dormir a un elefante y que tenían jaulas de hierro capaces de aguantar toda la fuerza y todo el peso de su cuerpo. Después pasó a otras manos, que lo cuidaron mucho mejor. Ciertamente nunca le hizo falta ni agua ni comida, pero siempre estaba atado con una gruesa cadena atada a la pata. Le enseñaron a hacer pruebas y lo premiaron cada vez que aprendía a repetirlas y cada vez que aprendía y aprendía, iba aprendiendo que ahora debía vivir con los hombres. Entonces lo llevaron a un circo con otros animales y con otros elefantes. Durante muchos años siguió aprendiendo y olvidando, hasta que un día casi estuvo convencido de que él había nacido en el circo y de que el circo era el lugar de los animales. Ya no tenía aquella gruesa cadena atada a la pata, pero había otra cadena, una cadena invisible, que no lo dejaba separarse de los hombres. Y tal vez
Era más difícil romper esa cadena que la cadena de hierro. Así recorrió grandes ciudades. Y ahora, al sentir el olor de los árboles, del bosque, al ver volar los pájaros, fue como un golpe, casi como ese golpe que sintió cuando el dardo de los cazadores entró en su gruesa piel. No estaba dispuesto a escapar. Fue así como de ese pequeño golpe se le vino encima todo a la memoria. Esa noche, cansados todos los del circo, se quedaron dormidos temprano, pero el elefante no. Despertó a la elefanta y le contó sus planes. Ella dijo primero que no, que estaba loco, que qué iban a hacer en un mundo desconocido, que ahí nunca les había hecho falta nada, siempre tenían comida, agua, además hacían sus trucos y todos les aplaudían a rabiar y quién sabe qué les esperaba fuera de la carpa del circo. Claro que quiero irme. Y ahora mismo, terminó recapacitando la elefanta. ¿Qué vamos a hacer ahora?, dudó el elefante. No sé, pero si allá afuera hay árboles, hay un río, hay una selva, ese es nuestro hogar. Pero aquí estamos seguros, dijo el elefante. Pero no tenemos aire libre, no tenemos libertad. Entonces, si quieres irte, elefante, ¿qué estás pensando? Este es el mejor momento para salir de aquí. Ya después vemos, dijo convencida la elefanta. Y entonces se fueron. Caminaron sin hacer ruido y se alejaron lentamente del circo. Siguieron por las calles dormidas de la ciudad y sin mirar atrás llegaron a los primeros árboles. Arrancaron con la trompa un manojo de hojas frescas y sintieron que eso se parecía a la felicidad. Ahora podemos descansar un rato, dijo la elefanta. No, todavía no, contestó el elefante. Mañana seguramente van a salir a buscarnos. ¿Nos encontrarán? Si nos alejamos mucho, no. Tenemos que meternos en el monte, lejos, lejos de los caminos. No, porque seguramente nos van a buscar por los caminos. Y así siguieron caminando y se internaron en el monte. Y caminaron sin descansar, abriéndose paso entre la maleza con la trompa. Días y noches caminaron y encontraron cada vez árboles más y más grandes. Estaban encantados. Encontraron espacios abiertos para correr y largas noches bajo las estrellas. Descubrieron el canto de los pájaros y el sonido del viento. Vieron volar parvadas de garzas blancas y se quedaron quietos escuchando el griterío de las cotorras. Probaron diferentes pastos y las hojas de distintos árboles y fueron descubriendo sabores dulces y amargos y fueron eligiendo porque ahora podían elegir. En la laguna vieron rastros de toda clase de animales y jugaron a echarse agua con la trompa, claro, y sintieron el calor del sol, la frescura de la sombra. Caminaron y cada noche sentían que estaban un poco más cerca. Y después vino el olor a tierra mojada. Los elefantes se quedaron inmóviles, recordando. Sabían que ahora vendría una de las cosas más hermosas, y así fue. Llegó la lluvia. La esperaron con las trompas levantadas, y en cuanto empezaron a caer las primeras gotas, lanzaron un enorme grito de elefante. Comenzaron a barritar alegres, felices. El agua comenzó a caer y sentían cómo los lavaba y los refrescaba, y les sacaba el recuerdo de las jaulas, de las cadenas, y volvieron a barritar a todo pulmón, hasta que se acabó la lluvia. Eran elefantes nuevos, eran un par de elefantes nuevos. Cada vez que escuchaban algún ruido, se quedaban quietos. Sentían demasiado todavía el olor de los hombres. Tenían que llegar más lejos. Entonces dijeron, ¿dónde queda ese lugar más lejos? Y siguieron caminando. Nadie sabe hasta ahora si fue el instinto o la inteligencia de los animales
o simplemente fue la suerte y el azar, pero lo cierto es que se encaminaron hacia un lugar de monte impenetrable, lejos de las ciudades y del hombre. Y ahí se quedaron, en el monte chaqueño. Nadie volvió a verlos nunca más. Y ellos nunca intentaron volver. Colorín colorado, esta hermosa historia ha terminado. Espero te haya gustado tanto como me ha gustado a mí. Chicos, los quiero y mucho. ¡Chao!